Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hace unos días recibí una llamada por teléfono y la persona que se había contactado me dice: qué bueno, padre, quería hablar con usted porque necesito confesarme, necesito acercarme a recibir a Jesús. Y me decía que estaba muy enfermito. Dice: yo he estado enfermo, no puedo salir, perdí mi vista, pero dice: yo he querido estar recibiendo a Jesús, pero no he podido ir a la iglesia porque no hay quien me lleve, no hay quien me dé una mano, y pues no he ido como normalmente la iglesia nos pide de asistir. Y me comentaba en la plática, dice: pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de asistir un día a la misa. Y dice: yo estaba tan feliz, tan contento, cuando ya me iba a acercar a recibir a mi Señor, pues escuché un aviso que decían: por favor, los que no vinieron ayer a misa, no se acerquen a recibir al Señor en la Eucaristía. Y dice: y eso pues tocó mi corazón y me llené de tristeza. Y dice: no pude recibirlo. Y yo lo escuchaba con un dolor profundo. Y yo le explicaba a él, le dije, después que comenté, escuché su comentario, le dije: ¿sabes qué? Disculpa a la persona que hizo ese anuncio. A veces por querer hacer un bien o por querer dar a la gente que tome a Jesús en su corazón con sinceridad, con un corazón puro, hermoso, bello, a veces alejan la intención de las personas que vienen con ese deseo. No porque tú no habías recibido a Jesús o no habías ido a la iglesia, eso es pecado. O
O sea, allí hay un riesgo muy profundo, un riesgo de volverse moralista o hacerse como estos maestros de la ley, de los fariseos. Un fariseo que nada más cumple leyes por cumplir las leyes por hacerlas, o creer que Dios nada más pertenece a un grupo élite, nada más. Esto es para este grupo y nada más. Y hay una tentación muy grande que puede existir en las comunidades, en la sociedad, de creer que Dios nada más pertenece a un grupo de personas, o el mensaje del evangelio es nada más para esta persona. Y esto puede suceder, y sucede. No es que pueda suceder, esto sucede constantemente. Constantemente sucede que vemos grupos que se apoderan de la palabra de Dios diciendo: esto me pertenece a mí, o esto nomás es para los poderosos, para los ricos, o para un grupo exclusivo, o nada más para nosotros que Dios nos ha bendecido. Y pues esto no es cierto, no es cierto. La palabra de Dios, el mensaje de la buena noticia del evangelio, es un mensaje que va hacia todas las personas. El mensaje que viene a traernos Jesús es el mensaje de salvación para ricos y pobres, para mujeres y hombres, para personas de todas las razas, culturas. Es un evangelio que te libera realmente desde lo más profundo de tu corazón, de tu vida. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Pues por el mensaje que viene. Y muchos tratan de usarlo de una manera engañosa. Hace unos días veía un programa precisamente como grupos también de poder en la política usan el nombre de Jesús no solamente para llevar un mensaje de amor, que eso debería de ser, o un mensaje de esperanza, de vida, de perdón, de reconciliación, de cambio. Sí, usan esas palabras, pero detrás de ello muchos lo usan por sus propios intereses personales. Y eso es algo que dice: wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que existe este tipo de mentalidad, este tipo de gente que usa, ¿sí?, lo bueno para nomás su bienestar? No es que le interese el bienestar de la gente, sino sus propios intereses personales, negocios multimillonarios, de empresas, de un grupo élite. Pero yo creo que hoy la palabra de Dios nos da una lección bien bonita, el Evangelio de Marcos, y nos recuerda a la iglesia, a los miembros tanto de la iglesia, al mundo entero. El mensaje de Jesús es un mensaje no exclusivo para las personas puras o para las personas que pertenecen a tal grupo, o solamente a los líderes, o solamente a reyes, o solamente para estas personas. No, es un mensaje que va para la persona que lo necesita. Claro que el mensaje de Dios va dirigido a todo, pero especialmente tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Que quiere que ninguno se pierda, que quiere que ninguno caiga en la destrucción de sí mismo por el pecado que destruye al ser humano, el pecado que mata, que destruye. Jesús viene a traernos una luz que ilumina el caminar de la vida, que nos dice qué es lo correcto, qué es lo que nos está destruyendo constantemente. Y ese es el pecado, que caemos, ¿sí? Tenemos fragilidades humanas, todos lo tenemos, pero Jesús no viene a condenarte a ti como persona,
viene a condenar esa actividad, esas pasiones o esas inclinaciones débiles que tenemos, de decirte: Jesús, levántate, no dejes que se apodere de ti, no dejes que ese sentimiento habite en tu vida, en tu sociedad, en tu familia, en tu comunidad, en la iglesia. No queremos grupos exclusivos, no queremos grupos puritanos, no queremos grupos exclusivistas. No, quiero que entiendan el mensaje que vengo a traerles. Y hoy pues nos da este ejemplo de Jesús va al encuentro de todo tipo de persona. Aquí se encuentra el llamado de uno de sus líderes que tiene Jesús. ¿Y quién es? Leví. Leví, que ya lo conocemos, que es uno de los evangelistas más tarde, que es un apóstol. Mateo. ¿Quién es Mateo? Vamos a ver a este personaje, a esta personita que dice que era un recaudador de impuestos, sentado en el banco de los impuestos, y allí donde Jesús viene a un encuentro con él. ¿Cuál es el trabajo de esta persona? Es un trabajo como del traidor del pueblo. Es el que está recaudando los impuestos, le está quitando el dinero al pueblo para dárselo a aquellos que los están oprimiendo. Imagínense cómo Jesús se fija en esa persona que dice uno: pues mira, este está con los contrarios, este no está con nosotros. Y Jesús va a su encuentro. Jesús lo invita a un proyecto diferente. Pero aquí lo interesante es cómo Mateo no es que se quedó cómodo en su posición que tenía, en su vida pública, que quizás era una vida de fiestas, de rumba, de amistades, de tener dinero, que no le faltaba nada, lo material, pero quizás su vida espiritual estaba vacía. Y al recibir la invitación de Jesús, pues claro, hay un cambio, hay una transformación. ¿Y cuál es esa transformación? Dice: se levanta de esa postura que él tiene o de lo que él había elegido equivocadamente, y sigue a Jesús. Esto es lo importante en este llamado, el saber escuchar. Dios llama a todos de una manera muy especial, ¿sí? Dios, cuando te llama viendo tu historia, no le importa. Lo que le importa es la respuesta que tú des. Aquí, claro, que cuando Jesús comienza a convivir con Leví, con Mateo, ¿qué sucede? La crítica, la murmuración, y allí comienzan a decir: aquí Jesús está con puros pecadores, con gente publicana, mira, y empiezan a criticar a los discípulos de Jesús. Pero aquí Jesús les da una lección a los que están allí. ¿Cuál es el propósito, pues, de mi mensaje? ¿Cuál es el propósito? El propósito: yo no he venido por los justos. No es que no venga por los justos ya, gracias a Dios, pues van por el buen camino, han entendido su misión. ¡Qué bonito! Qué bonito cuando las cosas ya van caminando por sí solas, ya no me tengo que preocupar. ¿Por qué me tengo que preocupar? Precisamente por aquel que no va por el camino correcto. Enfocarme en lo que está mal. Hay muchas personas que siguen dichos populares, que hoy Jesús va en contra de esos dichos que dicen: árbol torcido nunca se endereza, o manzana que lo pones con manzana podrida se pudre. Claro que hay ejemplos de algunos casos que ha pasado, pero no por eso uno puede generalizar que alguien no puede cambiar, que alguien no puede transformarse, que alguien de un mal no puede sacar bien. Para Dios nada es imposible. Y esta es la invitación que nos hace la palabra de Dios el día de hoy, ¿sí? De no tener miedo de responderle al Señor y de decirle: sí, quiero seguirte. Yo que mi vida no es perfecta, a veces la riego, caigo, hago el mal que a Dios no le agrada, pero el Señor
sigue teniendo la mirada en ti, la confianza en ti, porque desde el día de la creación Dios creó al ser humano bueno, con una misión. Y la misión es de buscar la felicidad plena, la armonía, el amor. Lo que destruye eso es el pecado, el egoísmo, la soberbia que existe en el mundo, que muchos la disfrazan el día de hoy. Hoy Jesús nos da una muestra de cuál es su misión. Mi misión es precisamente transformar ese mal en ese bien. Y yo he venido a llamar a los pecadores, y esto es por lo que he venido. Esta es la misión la que tengo, y la misión que tiene la iglesia. La misión de la iglesia no es nada más de mantener a los grupos de oración, que qué bueno estar allí, sino ir a evangelizar, ir al llamado de un cambio de vida, de un cambio de ver las cosas diferentes, distintas. No es nomás de ser una imagen de decir, amen a Dios, y tu vida dice lo contrario. O no nomás es de que digan, sí, Señor, Señor, Jesús. No basta que me digan, Señor, Señor, si tu vida pues lo tiene que reflejar en el caminar de la vida. Yo creo que hoy el llamado a la conversión, a la vida de gracia, pues Dios la hace a todos. Y te llama también a ser discípulo, como llama a Mateo. Ven, sígueme, ven a este proyecto de cambio en la vida, pero un proyecto verdadero, un proyecto real, no por intereses personales, sino el único interés es construir el reino del amor, el reino de la fraternidad, el reino del respeto. Yo creo que hoy nos tenemos que recordar todos nosotros en la iglesia que no tenemos que juzgar por apariencias. ¿Sí? En el mundo existen personas que han tomado caminos equivocados, que hacen las cosas que a Dios no le agrada, y Dios viene precisamente a través del llamado que nos hace con Jesús a hacer un cambio de vida, una transformación para que haya oportunidad de ese cambio, de ese cambio de vida, ese cambio de actitud. Yo creo que tenemos los ejemplos de los santos. Los ejemplos de los santos, se me viene a la mente San Agustín, que llevaba una vida desordenada. Dios lo llama, hay una transformación y llega a ser un ejemplo de vida, un ejemplo de cambio, un ejemplo de invitar a otros jóvenes a construir un reino de amor. El mismo San Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y se vuelve un gran predicador, un gran misionero de la palabra de Dios, de perdón, de amor. Y claro que Dios ama a toda persona y viene por el pecador, pero quiere que tengas un cambio. No nada más que uno diga, mira, acepta mi vida como yo estoy. Dios ama a los pecadores. Sí, recuérdate, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios sí te invita a cambiar. Yo les digo a la gente, yo no me escandalizo de quién es la persona o no es, pero no hay que caer en un relativismo. No es volver lo que no es normal. A veces queremos ver que aceptar al pecador es aceptar al pecado. No, yo creo que Jesús nos viene a decir, yo vengo por ellos para que haya un cambio de vida, para que haya una transformación. No vengo a acusarlos, no vengo a destruir al ser humano, vengo a destruir aquello que destruye al ser humano. ¿Y qué es lo que destruye al ser humano? Pues es el egoísmo, es la soberbia, es el orgullo, es el miedo, es el chisme, es la división. Dios lo que viene a destruir es ese mal. Dios nos ama, porque tú y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios.
todo ser humano somos criaturas del Señor, y claro que Dios quiere la salvación del ser humano. Pues hoy Jesús hace esta invitación a todos nosotros de recordar que la misión no es venir a ser jueces de nuestros hermanos, sino más bien portadores de buenas noticias, que traigamos la medicina para sanar a estos enfermos, esta enfermedad que está en el mundo entero, en la sociedad, y que no hagamos grupos élites separatistas, que nos creamos que somos mejores que los demás, o que nosotros el llamado es nada más para algunas personas. El llamado de salvación, el llamado a la gracia, a la misericordia, es un llamado para todos los seres humanos, hombres y mujeres. Y Dios nos invita pues, a construir este reino del amor, de la fraternidad, de la comunión, del respeto. Hoy, a través del llamado a Mateo, pues es un llamado que te hace a ti, es un llamado que me hace a mí, de decir, yo sé que eres pecador, pero recuérdate que te he dejado sacramentos, que te devuelvo la gracia. El Señor nos invita a tener un cambio. Sí, es importante lo que dice Pablo, que dice: aquel que proclama que Jesús es su Señor, pues es salvo, pero no basta nada más proclamarlo con los labios. El que lo proclama con los labios es porque lo vive realmente en su corazón. Y como dice también el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta, una fe que no se vea en nuestras vidas, que hable por nuestros hechos, pues no tiene sentido. Yo creo que la fe, el profesar que Jesús sea mi Señor, que sea aquel que dirija mi vida, se tiene que reflejar en mis acciones, en mis actos, en mi vida, en mi misericordia, en el ver el rostro de Dios en los más necesitados, en los más pobres. Nuestra iglesia es una iglesia que abre las puertas a todo ser humano y no juzga por apariencias, sino que Dios ve el corazón del ser humano. Abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a la gracia y a la misericordia de Dios, y verás que vas a descubrir la misericordia, la paz y la felicidad que Dios quiere que reine en tu vida y en tu corazón. Así sea. Amén.